Los que ayer fueron bosques y selvas de agreste espesura, donde entre el misterio flotaban las brumas y brotaba la fuente, hoy son áridas lomas que ostentan deformes y negras sus hondas cisuras. Esto decía Rosalía de Castro, poetisa gallega, sobre la destrucción de los bosques. Y es cierto, cada bosque cuenta una historia, historias de protección del ser humano. Despojándonos de los bosques, nos desprotegemos a nosotros mismos. Y de esto trata este informe, y con ello quiero felicitar también a mi compañera Delaga Burkhardt, porque este informe nos ayuda a luchar contra la deforestación en todos los lugares del planeta, poniendo reglas de juego a nuestros modelos de consumo. Necesitamos una mejor regulación, necesitamos también proteger los bosques primitivos, los primigenios, los autóctonos, no solo fuera de la Unión Europea, también aquí estamos sufriendo esa deforestación y sustitución por otros modelos de producción agroindustrial. Por eso aquí también tenemos que defenderlos. Y recordar además que talar un bosque, despojarnos de él, fomenta el cambio climático y hace también y provoca la huida de sus habitantes, no solo aquellos biodiversos, sino también a los humanos. Por lo tanto, reclamar una regulación que proteja los bosques a todos los niveles será una buena opción para la Unión Europea.